Esta es una de mis ediciones donde digo por qué me convertí en contrarrevolucionario. Bueno, hipotéticamente contrarrevolucionario es una palabra un poco inventada por Fidel Castro y su Partido Comunista. Diría yo en reaccionario hacia un gobierno injusto, abusador, criminal, un gobierno que ha explotado al pueblo bajo las órdenes de un dictador. Y esto es un poco omitiendo detalle, diciendo quién soy y por qué para muchos jóvenes que quizás no entiendan lo que está pasando o no les interese lo que está pasando. Ahí les va cómo me convertí en contrarrevolucionario. Porque yo cuando salí del campo a defender la revolución, yo no conocía lo que era la revolución. Cuando conocí lo que era la revolución, cuando conocí que a Fidel Castro solo le interesaba estar en el poder, me convertí en un contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro. Realmente no escatimé lo que iba a perder, mi buena posición social. No. Pienso que el hombre cuando ha comprendido que hace lo correcto, no le importa lo que pierda. De hecho, arriesgan la vida, que es lo más preciado. ¿Cómo llegué a ser lo que soy ahora? ¿Un contrarrevolucionario? Sí. Ahora te cuento, es una historia. Mira, yo nací en una sitiería. Una sitiería es un caserío en el campo, compuesto por un grupo de casas. En el centro de las villas. La sitiería aquella estaba rodeada de monte, o sea, yo nací en un lugar rodeado de monte. Todas las personas que vivían allí eran campesinos pobres. No había campesinos ricos. Bueno, nada, nací allí, viví allí hasta los 11 años, en la libertad del campo. Ya te digo, rodeado del monte. Después, por el 67, quizás, mi mamá se vio en la necesidad de emigrar a la ciudad porque era donde se esperaba que viviera mejor. Había conseguido un trabajo en una pizzería recién abierta y nos mudamos al pueblo de Santo Domingo. Ahí, bueno, estudié hasta el 10º grado en la secundaria. En 10º grado llegó un oficial de la Marina y conversó con el grupo de 10º grado, que eran los mayores, a ver quién daba un paso al frente para participar en la Marina de Guerra, o sea, ingresar en la Marina de Guerra para defender la revolución. Bueno, el único que dio un paso al frente fui yo. Nada. Quizás quería irme del lugar, un poco de aventura, pero también sentía la revolución. Sentía la revolución. Ahí vine para la academia. En la academia estuve 4 años. Y ahí comencé a comprender que la revolución no era lo que se decía. Pero seguía creyendo en la revolución. Seguía creyendo en Fidel Castro. En que para la revolución era bueno. Tuve 4 años en la academia.
Ya en el último año fuimos en viaje de intrusión en el José Martí para Angola. El José Martí estaba capitaneado por el capitán Romay. Ese viaje de intrusión me hizo comprender muchas cosas. Comprendí que la alta oficialidad no buscaba la justicia. A la entrada de Angola, el político del barco y el capitán Romay y otros oficiales le tiraban con las AK a los tiburones. ¿Para qué voy a decir qué impresión me causó eso? Dentro de la bahía se lanzaban bombas de profundidad a las manchas de peces, solamente para verlos morir. Pero no obstante, seguía creyendo en la revolución, seguía creyendo en que Fidel Castro no sabía esas cosas. Regresamos y me gradué. El día de la graduación, el político me quiso entregar el carnet de la juventud. Como en algunas veces anteriores no lo había aceptado. Entendía que si aquellos que eran de la juventud hacían cosas que a mí no me agradaban o cosas fuera de lo honesto y lo honrado, yo no quería pertenecer a la Unión de Jóvenes Comunistas. Porque si eso eran los comunistas, yo no quería ser comunista. Después de la graduación, unos meses después, ingresé en la flota del Caribe a trabajar como maquinista y bueno, seguía creyendo en la revolución, por supuesto, y en Fidel Castro. Pero ya estaba un poco confundido. Ese es el problema que sucede cuando uno piensa por sí mismo y no permite que piensen por él y que actúen por él tampoco. Llegué a navegar en la flota del Caribe, di algunos viajes a México, a Venezuela, Barbados, Curazao, y recorría la zona del Caribe. Ya estaba convencido que el sistema había que reformarlo. Siempre estuve escribiendo sobre esas cosas. Lo de escribir es innato, comencé a escribir a los 14 años. De todo. Algo que parecían versos, otras cosas que parecían poemas, análisis sociales, novelas inventadas. Pero ya en el 86 me doy cuenta, ya estoy convencido que el sistema hay que reformarlo. Pero creía en la revolución y creía en Fidel Castro, creía que Fidel Castro no sabía estas cosas o que Fidel Castro perseguía realmente la justicia, el bien para el pueblo. No pensaba que lo que le interesaba era el poder. El año 86 ya comienzo a pedir entrevistas con Fidel Castro, directamente al Consejo de Estado. Por supuesto, no, era una ingenuidad, no se me concedió. Entonces, ya por el año 89, sí, 89-90, me dicen que para qué yo quería una entrevista con el presidente, que él no podía atenderme por su tiempo tan ocupado. Que presentara o que enviara por carta lo que yo quería conversar con Fidel Castro. No lo envié por carta. Me presenté en el Consejo de Estado con 90 páginas escritas, manuscritas. Habían críticas, análisis de la corrupción, análisis sociales, señalamiento cómo se podían reformar, cómo se podía reformar el país. Creía que Fidel Castro no sabía eso y creía que iba a ser escuchado. Sí,
creí esas cosas ingenuamente. Entré al Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución y entregué todas las páginas escritas. Me fui para mi casa, ya entonces había decidido no navegar más en estas condiciones. Consideraba que todo estaba funcionando mal y que ya la Marina también estaba funcionando mal. Esperé en mi casa una respuesta del Consejo de Estado, que llegó, por supuesto, llegó aclarándome que agradecían la sugerencia que yo hacía al primer ministro y presidente de la República. Ya entonces me convencí que sí, que ellos sabían lo que sucedía, pero que no querían actuar, que solamente interesaba el poder. Las ínfulas de emperador de Fidel Castro eran lo que más interesaba. Tomé la decisión de renunciar a la Marina. De hecho, quiero decir que los informes que presenté primeramente, todavía yo creía que se podía reformar el socialismo y creía en Fidel Castro y en la revolución. Pero ya entonces, después que observé esas cosas y analicé, ya entonces sí estuve convencido de que ni el socialismo era reformable, ni Fidel Castro buscaba el bien del pueblo de Cuba. Que a todos lo que le interesaba era el poder nada más. Entonces fue cuando comenzó mi tragedia virtuosa. Ya entonces decidí no trabajar más para el gobierno, para el Estado, y entonces comienza la persecución policial sobre mi persona. Citaciones a la policía, acoso, terminaron un juicio que podíamos decir, no sé cómo podría llamársele, un juicio preparado por el Poder Popular, algunos integrantes del partido, el jefe sector, y la amenaza de la peligrosidad de 4 años por peligrosidad. Se me hizo un expediente. Cuando eso aún vivía en Santo Domingo. O sea, casi siempre estaba en La Habana, pero vivía en Santo Domingo. Ya entonces pasé a formar parte de un declarado contrarrevolucionario. Y así nada, logré no trabajar con el Estado y ganarme la vida honestamente. Primero de colchonero, después un poco de ceramista, quemador de horno de cerámica, trabajador de esta tierra. Bueno, ya entonces sí tuve que emigrar de la villa para acá porque allí no tenía vida. Era un acoso constante. Aquí en La Habana era un poco más factible la vida. Me instalé en este lugar en el año 91, 92 creo, y comencé a trabajar la tierra, a trabajar la cerámica, llevaba cerámica a vender para la tienda y así logré comprar un Chevroletcito 48. Me hice un poco también que taxista, piscicultor, y con todas estas gamas de trabajo logré criar mis hijas. Y bueno, ya en el año 94 me vinculo con un partido de derechos humanos, cuyo presidente era un afinador de piano llamado Nivaldo Puig. Ahí comenzamos a hacer algunas actividades, quizás un poco clandestinas. Ya, y entonces llegó el año 2008. En el 2003 escribo el último informe para el presidente, ya entonces era el presidente Raúl Castro. Era con respecto a los 75 encarcelados de la Primavera Negra. Ya aquí perseguía otro objetivo, que se moviera políticamente el sistema, pero para su destrucción.
En el último informe del 2003 le indicaba la liberación de los presos, le indicaba las reformas económicas primero y la última era que restableciera las relaciones con los Estados Unidos. Claro, él lo hizo desfasado, por eso es que no está funcionando. Ya en el 2006 desisto también de mi trabajo de taxista y entonces quiero declararme abiertamente, públicamente, más públicamente, un contrarrevolucionario. Una persona que no está de acuerdo con el sistema y que protesta desde dentro de Cuba. 2008 encuentro una biblioteca independiente, cuya coordinadora era Omaida Padrón Ascuí. De ahí entonces me da el teléfono de Reinaldo Giovanni Sánchez, que ya había oído mencionar su nombre y lo que estaba haciendo en la blogosfera y la oposición que le estaba haciendo al gobierno y los márgenes de libertad que estaba abriendo. Y lo llamo y me invita a su casa, me llego a su casa, bueno, y ahí comenzó. Entonces ya no sería, según los estatutos del gobierno, un contrarrevolucionario, ya comenzó una vida de terrorista. Ahí nada, así fue, me hice bloguero, me hice un poco periodista independiente, lancé al mundo mediante la blogosfera mi forma de pensar, de vivir, de actuar un poco, que de actuar, lo que quería para Cuba, la injusticia del régimen. Me sentí realizado. Recuerdo que cuando llegué a la sala de internet donde me llevó Reinaldo Escobar y me dijo, ahí tienes un blog, puedes escribir lo que piensas, lo que sientes y el mundo lo va a conocer. Allí derramé una lágrima y le di gracias a Reinaldo y le di gracias a Dios por haber llegado a eso. Y así llegué a ser lo que soy, pensador diferente, un poco periodista, un poco bloguero, un poco activista de derechos humanos, un poco protestante de las calles, un poco mezclado en todo lo que se relaciona con la oposición y en todo lo que se relaciona con expulsar, desintegrar la dictadura de Fidel Castro y su hermano, desintegrar lo que es socialismo y comunismo, porque no funciona, no ha funcionado, porque solo lo que le ha dado es miseria, no solo en Europa, a los países de Europa, sino a Cuba. Esta dictadura ha logrado destruir la nación como nación, separar la familia, acabar con todo. Y eso es lo que soy ahora. He logrado hacer un portal donde se agrupan periodistas y personas o periodistas hechos a la necesidad que tiene el periodismo en Cuba de decir las verdades, de lanzar un grito de libertad, de justicia, de hacernos ciudadanos, de recuperar identidad, de recuperar la nación, de recuperar la patria. Bueno, eso es lo que soy. He logrado hacerlo, estoy vivo, me enfrento diariamente a las fuerzas policiales, a la dictadura, no dejo de escribir lo que pienso y lo que siento. Que nada, estoy vivo y lo he podido hacer, como lo puede hacer
tú que me estás mirando, o el otro que me conoce, no hay nada que perder, todo es ganancia, porque cuando se recupera la dignidad, cuando se recuperan los valores, cuando el hombre pierde el miedo, es que se realiza. Y cuando uno se realiza, nunca pierde. Yo no he perdido. Que he tenido que vivir de una forma restringida económicamente, perseguido, acosado por la fuerza policiales y la seguridad del Estado, sí es cierto. Pero nada, sobre el peligro de ser encarcelado por varios años o perder la vida, no he sentido temor nunca por eso. Y ya creo que no lo voy a sentir. Ya, ese soy yo, Agustín Valentín López Canino. Y voy a seguir siendo yo. Todo el tiempo que me queda de vida voy a seguir siendo yo. No le temo a ninguna de las fuerzas del gobierno. Soy un cubano de adentro y de abajo. Que si algún día pienso abandonar este país, nunca abandonaría Cuba. Esta Cuba es mía. No de un partido, no de un gobierno, no de una dinastía. Es mía. Esta tierra me pertenece, también me pertenece. La comparto. Pero es la tierra donde yo nací, donde están mis ancestros, que forman parte de mi carne, de mi sangre, de mi pensamiento, de mi cabello, de mi barba. Es mi vida.